Un destello rojo cruza la sala. Miles de flashes estallan al unísono. Kate Middleton acaba de aparecer en público. Pero esta noche nadie mira su vestido. Nadie mira su sonrisa. Todas las miradas, todas las cámaras, todos los murmullos se dirigen a un solo punto, a lo que lleva en la cabeza. Una tiara, oro antiguo, rubíes del color de la sangre seca, diamantes que han visto morir imperios. La luz golpea cada faceta y el brillo parece latir, como si la joya tuviera pulso propio. Parece un triunfo, una princesa moderna luciendo una joya histórica. Pero hay algo que el público no sabe, algo que los expertos en la Casa Real llevan décadas susurrando en voz baja. Esa tiara llevaba casi un siglo guardada en la oscuridad. Las reinas que la precedieron no se atrevieron a ponérsela. Algunas solo una vez en toda su vida, otras jamás. Como si cada mujer que abría el estuche de terciopelo sintiera algo extraño. Como si las piedras guardaran un secreto que era mejor no despertar. La llaman la tiara oriental circlet, y su historia no es la de una joya. Es la de una maldición que atraviesa 5 generaciones de mujeres. Imagínense por un momento. Un objeto que nació como el regalo de amor más hermoso que un hombre pudo crear para su esposa. Y que en menos de una década absorbió la muerte de ese hombre, la mutilación de sus piedras y el duelo eterno de una reina. Un objeto que fue transformado por el miedo supersticioso de otra reina que arrancó las piedras originales con sus propias órdenes, y que luego ella misma abandonó, usándola quizás una sola vez antes de encerrarla para siempre. Un objeto que la monarca más longeva de la historia británica, Isabel II, se puso exactamente una vez en 70 años de reinado. Una sola vez. Y ahora Kate Middleton la lleva como si nada. Hoy vamos a abrir ese estuche de terciopelo negro. Vamos a tocar cada piedra. Vamos a conocer a cada mujer que sostuvo esta tiara entre sus manos y sintió su peso. No el peso del oro, sino el peso de todo lo que vino antes. Y al final, ustedes van a entender por qué lo que hizo Kate Middleton no fue simplemente elegir un accesorio. Fue desafiar 170 años de silencio real. Pero antes de juzgar, antes de decidir si esto fue valentía o imprudencia, necesito hacerles una pregunta. Una pregunta que me persigue desde que empecé a investigar esta historia. ¿Puede un objeto hermoso cargar con una maldición real? ¿O somos nosotros, los seres humanos, quienes proyectamos nuestros miedos sobre las piedras, sobre el oro, sobre todo lo que brilla demasiado? Guarden su respuesta, porque lo que viene a continuación puede hacerles cambiar de opinión. Londres, 1853. En un taller de la casa Garrard, el joyero más prestigioso de Inglaterra, un hombre observa un boceto extendido sobre la mesa. No es un cliente cualquiera. Es el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, el hombre más poderoso del imperio después de ella. Pero hoy no está aquí como príncipe, está aquí como esposo. Sus dedos recorren las líneas del diseño, arcos que se elevan como cúpulas de mezquita, curvas que evocan los palacios de la India, un estilo que nadie en la corte británica ha visto jamás. Oriental, exótico, absolutamente inesperado. Los joyeros lo miran con cautela. Este diseño no sigue ninguna tradición europea. No tiene el peso gótico de las coronas inglesas, ni la rigidez geométrica de las tiaras alemanas. Es algo completamente diferente. Y eso es exactamente lo que Alberto quiere. Verán, en la corte victoriana los regalos de joyería no eran simples adornos. Eran mensajes. Cada piedra, cada forma, cada metal llevaba un significado oculto que solo el destinatario podía descifrar. Era un lenguaje secreto entre amantes, un código que atravesaba el protocolo y llegaba directo al corazón. Alberto elige ópalos. No diamantes, que hubieran sido lo esperado. No rubíes, que hubieran sido lo seguro. Ópalos. Piedras que cambian de color según la luz.
piedras que parecen contener fuego líquido en su interior. Piedras que en aquella época muchos consideraban mágicas, casi sobrenaturales. Eran sus favoritas, y Victoria lo sabía. Cada vez que ella viera esos ópalos brillar, recordaría las conversaciones íntimas junto a la chimenea, los paseos por los jardines de Windsor, las noches en las que él le leía poesía alemana hasta que ella se quedaba dormida. Alberto no estaba regalando una tiara, estaba regalando su propia esencia, traducida al lenguaje de las piedras. Y no se conformó con poco. 2.600 diamantes. Piensen en ese número un momento. 2.600 puntos de luz rodeando los ópalos como estrellas alrededor de lunas iridiscentes. El oro trabajado en 17 arcos perfectos, cada uno elevándose hacia el cielo como una plegaria silenciosa. Los artesanos de Garrard trabajaron durante meses. Cada diamante colocado a mano, cada engaste verificado con lupa, cada curva pulida hasta reflejar la luz como agua en movimiento. Cuando la tiara estuvo terminada, dicen que Alberto la sostuvo entre sus manos durante largos minutos antes de entregarla. La giró lentamente, observando cómo los ópalos capturaban la luz de las velas y la devolvían transformada en arcoíris diminutos. Imagínenselo. Un hombre de 34 años, profundamente enamorado de su esposa, después de 13 años de matrimonio y 9 hijos, sosteniendo entre sus dedos el regalo más elaborado que jamás había creado para ella. En ese momento, la tiara era perfecta, inmaculada, llena de promesas. Alberto había codificado un mensaje en cada piedra, un mensaje de amor eterno, de devoción absoluta, de un futuro que él imaginaba largo y luminoso junto a Victoria. Pero lo que él no podía saber, lo que ningún joyero ni ningún príncipe podía anticipar, es que ese mensaje iba a convertirse en una maldición. Porque en menos de 8 años, Alberto estaría muerto, y cada ópalo de esa tiara se convertiría en una lágrima petrificada. 5 años. Eso fue todo lo que la tiara permaneció intacta. En 1858, un mensajero llegó al Palacio de Buckingham con documentos legales. No traía buenas noticias. El reino de Hannover, ese pequeño estado alemán que alguna vez compartió monarca con Inglaterra, reclamaba su parte del tesoro real. Y la ganó. Las leyes eran claras. Ciertas joyas pertenecían a la línea hannoveriana, no a la corona británica. Y entre esas joyas había diamantes. Diamantes que ya estaban engastados en la tiara de Victoria. Imagínense la escena. Un joyero de Garrard, el mismo taller que había creado la pieza, recibe la orden de desmontarla. Sus manos, entrenadas para crear belleza, ahora deben destruirla. Con pinzas de precisión, comienza a extraer las piedras una por una. Cada diamante que sale deja un hueco, un engaste vacío, un pequeño cráter de oro donde antes había luz. El joyero trabaja en silencio, consciente de lo que está haciendo. No está reparando una tiara, la está mutilando. Cuando termina, la tiara oriental Circlet ya no es la misma. Los arcos siguen ahí. Los ópalos de Alberto siguen brillando, pero entre ellos hay ausencias. Espacios negros donde debería haber fuego blanco. Como una sonrisa a la que le faltan dientes. Como un cielo nocturno donde alguien ha apagado las estrellas. Victoria guardó la tiara. Ya no podía mirarla igual, pero lo peor estaba por venir. 3 años después, en diciembre de 1861, el príncipe Alberto cayó enfermo. Fiebre tifoidea, dijeron los médicos. Tenía solo 42 años. Estaba en la plenitud de su vida. Victoria no se separó de su cama ni un momento. Durante semanas lo vio deteriorarse. Vio cómo la fiebre consumía al hombre que le había regalado ópalos porque brillaban como sus ojos. Vio cómo la vida abandonaba las manos que habían dibujado 17 arcos perfectos sobre un papel. El 14 de diciembre, Alberto murió. El grito de Victoria se escuchó en todo el palacio. Los sirvientes bajaron la mirada. Las cortinas se cerraron.
y comenzó un duelo que duraría 40 años. 40 años. Victoria vistió de negro hasta el último día de su vida. Convirtió las habitaciones de Alberto en santuarios intocables. Ordenó que cada noche pusieran su ropa sobre la cama, como si él fuera a regresar. Hablaba con su retrato. Le escribía cartas que nadie más leería jamás. Y la tiara quedó guardada. El regalo de amor más elaborado que había recibido se convirtió en un recordatorio del dolor más profundo. Cada ópalo que Alberto había elegido con tanto cuidado ahora reflejaba una pérdida. Cada diamante que quedaba, un recuerdo de los que habían sido arrancados. La tiara ya no era una joya, era una herida abierta. Y fue entonces cuando comenzaron los susurros. En los pasillos de palacio, entre sirvientes y damas de compañía, la gente empezó a conectar los hechos. Primero le quitaron las piedras, después murió su creador. La secuencia parecía demasiado cruel para ser coincidencia. Alguien pronunció la palabra por primera vez. Maldición. Nadie sabe quién fue, pero una vez dicha, ya no pudo retirarse. La idea se filtró como agua bajo una puerta cerrada, y durante las siguientes décadas, cada vez que alguien abría el estuche de terciopelo donde descansaba la tiara, sentía algo extraño. Un escalofrío, una advertencia silenciosa. Personalmente creo que la maldición no nació con la muerte de Alberto. Creo que nació antes, en el momento exacto en que arrancaron las piedras de su diseño original. Cuando mutilaron el regalo de un hombre enamorado, algo se rompió para siempre dentro de esa joya, como si el alma de la tiara hubiera quedado incompleta. Y todo lo que vino después fue consecuencia de esa primera herida. Victoria nunca se recuperó, ni ella ni la tiara. Pasaron los años, pasaron las décadas, y cuando finalmente otra reina abrió el estuche y vio los ópalos brillar bajo la luz de un nuevo siglo, su reacción no fue de admiración, fue de horror. 1902. Han pasado 41 años desde la muerte de Alberto, y ahora Victoria también se ha ido. Una nueva era comienza en Inglaterra. Eduardo VII es rey, y su esposa, Alexandra de Dinamarca, es la nueva reina consorte. Alexandra es todo lo que Victoria no era. Elegante donde Victoria era austera, social donde Victoria era reclusa, amante de la moda donde Victoria vestía el mismo luto eterno. Los periódicos la adoran, el pueblo la adora. Es la mujer más fotografiada de su época, y ahora como reina tiene acceso al tesoro real. Un día de ese primer año, Alexandra entra en la cámara donde se guardan las joyas de la corona. Sus pasos resuenan sobre el mármol. Un sirviente la acompaña, llevando las llaves de los distintos estuches. Hay tiaras por docenas, collares de perlas del tamaño de uvas, broches que podrían comprar castillos enteros. Pero Alexandra busca algo específico. Ha oído hablar de una pieza que nadie ha visto en décadas. Una tiara oriental, exótica, diferente a todo lo demás. El sirviente encuentra el estuche. Terciopelo negro, esquinas gastadas por el tiempo. Lo deposita sobre una mesa y se retira. Alexandra lo abre sola. Y ahí está, la tiara oriental Circlet, dormida durante 40 años. El oro ha perdido algo de brillo, pero los ópalos siguen vivos. Cambian de color bajo la luz de las lámparas de gas, azul, verde, un destello de naranja, como pequeñas criaturas atrapadas en cristal. Alexandra retrocede un paso. Su rostro se transforma. Lo que debería ser admiración se convierte en algo más oscuro. Sus labios se tensan, sus ojos se entrecierran. Mira los ópalos como quien mira una araña en su almohada. Para entender su reacción, necesitan conocer algo sobre la época victoriana. En aquellos años, los ópalos tenían una reputación terrible. Una novela popular de la época, escrita por Walter Scott, contaba la historia de una princesa que moría poco después de que agua bendita cayera sobre su ópalo. El libro fue un éxito, y de la noche a la mañana, los ópalos pasaron de ser piedras admiradas a ser símbolos de mala suerte. La superstición se extendió como pólvora. Madres prohibían a sus hijas usarlos, novios evitaban regalarlos, y muchas familias nobles, al heredar joyas con ópalos, las desmontaban inmediatamente. Alexandra era hija de su tiempo. Para ella,
Cada ópalo de esa tiara era una pequeña bomba de desgracia esperando estallar. Pero había algo más. Alexandra sabía la historia. Sabía que Alberto había muerto poco después de que la tiara fuera mutilada. Sabía que Victoria había vivido 4 décadas de duelo negro, incapaz de superar la pérdida. Y sabía que esos ópalos eran exactamente las piedras que Alberto había elegido con tanto amor. Quizás fue la superstición, quizás fue el miedo a cargar con la energía de tanto dolor acumulado. O quizás, solo quizás, fue algo más práctico. Alexandra no quería usar nada que le recordara al fantasma de la reina anterior. Cualquiera que fuera la razón, su decisión fue absoluta. Llamó a los joyeros de Garrard. Las instrucciones fueron claras. Quiten todos los ópalos, todos, hasta el último, y reemplácenlos con rubíes. ¿Y de dónde saldrían esos rubíes? Alexandra ya lo tenía resuelto. En el tesoro había piedras sueltas, regalos que Victoria había recibido décadas atrás del gobernante de Nepal. Rubíes de sangre los llamaban, rojos como el vino, rojos como el fuego, rojos como algo que prefiero no nombrar. Pero Alexandra no se detuvo ahí. Ordenó reducir el diseño. Los 17 arcos que Alberto había imaginado eran demasiados, demasiado recargados, demasiado victorianos. Cortaron 6. La tiara pasó de 17 arcos a 11. Piensen en lo que esto significa. Alexandra no solo cambió las piedras, borró la última huella del hombre que había diseñado la tiara. Arrancó el alma que Alberto había depositado en cada ópalo. Mutiló la forma que él había dibujado con sus propias manos, y en su lugar puso rubíes de un reino lejano, piedras que no tenían nada que ver con el amor de un esposo por su esposa. Y esos rubíes traían su propia historia. El Nepal de aquella época era un reino aislado, misterioso, gobernado por una dinastía que había llegado al poder a través de una masacre. Las piedras que ahora brillaban en la tiara habían salido de minas trabajadas en condiciones que nadie quería imaginar. La tiara renació. Nuevas piedras, nueva forma, nuevo carácter. El amor de Alberto había sido reemplazado por el miedo de Alexandra. Los ópalos iridiscentes por rubíes del color de la sangre seca. La fantasía oriental seguía ahí, pero su espíritu había cambiado por completo. Y ahora viene lo más desconcertante de toda esta historia. Después de transformar la tiara a su gusto, después de arrancar cada piedra que le causaba terror, después de convertirla en algo completamente diferente, Alexandra casi no se atrevió a usarla. La tiara estaba lista. Nuevos rubíes, nueva forma, 11 arcos en lugar de 17. Alexandra había hecho exactamente lo que quería. Había borrado los ópalos malditos, había reducido el diseño victoriano, había convertido la pieza en algo que le pertenecía solo a ella, y ahora podía usarla cuando quisiera. Pero no lo hizo. Los registros históricos son escasos, casi esquivos cuando se trata de esta tiara. Los expertos han rastreado fotografías, diarios de corte, crónicas de eventos reales, y lo que han encontrado es desconcertante. Alexandra se puso la tiara oriental circlet probablemente una sola vez. Una visita de estado a Alemania. Eso es todo lo que sabemos. Un viaje oficial, cámaras de la época, un destello de rubíes rojos sobre el cabello plateado de la reina. Y después, silencio. Piénsenlo un momento. Esta mujer adoraba las joyas. Su colección personal era legendaria. Tenía tiaras para cada ocasión, collares que competían con los de las emperatrices rusas, broches que hacían suspirar a las damas de la corte. Cada evento público era una oportunidad para brillar. Y sin embargo, la tiara que ella misma había rediseñado, la que había transformado según su propio gusto, la que había purgado de toda superstición, quedó guardada. ¿Por qué? No hay respuesta oficial. No hay cartas que expliquen su decisión. No hay memorias de damas de compañía que revelen la verdad. Solo queda el silencio. Y en ese silencio, las preguntas se multiplican. ¿Sintió algo extraño cuando se la puso aquella noche en Alemania?
Notó un peso que no correspondía al oro y las piedras. Escuchó quizás un susurro, una advertencia que solo ella podía percibir. O tal vez fue algo más simple. Tal vez, al verse en el espejo con la tiara sobre su cabeza, Alexandra vio algo que no esperaba. El fantasma de Victoria mirándola desde cada rubí. La sombra de Alberto en cada arco que había sobrevivido a la reducción. La historia de un amor ajeno que ninguna transformación podía borrar del todo. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. La tiara oriental Circlet desapareció. No físicamente, por supuesto. Seguía en el tesoro real, en su estuche de terciopelo, en alguna cámara acolazada del palacio. Pero desapareció de la vida pública. Desapareció de los eventos. Desapareció de las fotografías. Alexandra murió en 1925. Durante los más de 20 años que le quedaban de vida después de aquella única aparición en Alemania, no hay registro de que volviera a ponerse la tiara. Y sus sucesoras siguieron el mismo patrón. La reina María, esposa de Jorge V, tenía acceso a todas las joyas de la corona. Era conocida por su pasión casi obsesiva por la joyería. Coleccionaba piezas con voracidad, reorganizaba el tesoro constantemente, hacía inventarios detallados de cada gema. Pero la tiara Oriental Circlet no aparece en ninguno de sus retratos oficiales. No hay evidencia de que la usara jamás. Durante más de 30 años, la tiara no vio la luz, encerrada en la oscuridad de una caja fuerte real, rodeada de terciopelo negro. Las piedras que alguna vez capturaron la luz de las velas victorianas, ahora solo conocían la penumbra. Los rubíes que habían reemplazado a los ópalos de Alberto no reflejaban nada. No había nada que reflejar. Es extraño pensar en una joya así. Un objeto creado para brillar, para ser visto, para coronar la cabeza de reinas, condenado a la invisibilidad. Como una bailarina encerrada en un sótano. Como una canción que nadie quiere escuchar. La tiara esperaba. Generaciones de sirvientes limpiaban el estuche sin abrirlo. Inventarios la mencionaban con una línea breve, casi desganada. Y mientras otras tiaras del tesoro rotaban constantemente, apareciendo en bodas y coronaciones y banquetes de estado, la Oriental Circlet permanecía inmóvil. Como si la propia familia real quisiera olvidar que existía. Como si todos hubieran decidido, sin decirlo en voz alta, que era mejor no despertar lo que dormía en ese estuche. Pero las cosas que enterramos tienen una forma de regresar. Y en 1936, alguien diferente llegó al palacio. Alguien que no cargaba con el peso de la superstición real. Alguien que no había crecido temiendo a los ópalos ni respetando el silencio de las generaciones anteriores. Una mujer que abrió el estuche, vio los rubíes brillar y, en lugar de miedo, sintió algo completamente distinto. Elizabeth Bowes-Lyon nunca debió ser reina. Nació en una familia aristocrática, sí, pero no de sangre real. Su infancia transcurrió entre castillos escoceses y fiestas de jardín, no entre tronos y protocolos. Era la novena de 10 hermanos, una niña alegre, bromista, cálida. Nadie la educó para gobernar un imperio. Y, sin embargo, en 1936 se convirtió en reina consorte de Inglaterra. ¿Cómo sucedió? Por un escándalo que sacudió al mundo. Su cuñado, Eduardo VIII, abdicó al trono para casarse con una mujer divorciada estadounidense. Wallis Simpson. El rey eligió el amor sobre la corona, y al hacerlo, empujó a su hermano menor, el tímido duque de York, a convertirse en Jorge VI. De la noche a la mañana, Elizabeth pasó de ser duquesa a ser reina. Nadie se lo esperaba, menos que nadie, ella misma. Pero Elizabeth no se encogió. No huyó del peso que acababa de caer sobre sus hombros. Hizo algo extraordinario. Se reinventó. Estudió protocolo con ferocidad. Aprendió a hablar en público con una gracia que parecía natural, pero era puro trabajo. Se convirtió en el pilar emocional de un rey que tartamudeaba y sufría bajo el escrutinio del mundo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos alemanes caían sobre Londres como lluvia de hierro,
Elizabeth se negó a abandonar la ciudad. Caminaba entre los escombros, visitaba a los heridos, se presentaba en los refugios antiaéreos con vestidos impecables y una sonrisa que decía, sin palabras, que todo iba a estar bien. El pueblo británico la adoraba, no porque hubiera nacido para ello, sino porque había elegido serlo. Y ahora, como reina, tenía acceso al tesoro. Un día de ese primer año, Elizabeth entró en la Cámara de las Joyas. Su mirada recorrió los estuches. Había piezas deslumbrantes. La tiara de la reina María, cargada de diamantes. La diadema del Estado, pesada con siglos de historia. Collares que habían adornado cuellos de emperatrices. Pero algo más llamó su atención. Un estuche en una esquina. Terciopelo negro, ligeramente descolorido. Nadie lo había abierto en años. Elizabeth se acercó. Sus dedos rozaron la tapa. Lo abrió. Y ahí estaba la tiara oriental Circlet. Rubíes rojos sobre oro antiguo. 11 arcos elevándose como plegarias silenciosas. Un diseño exótico, diferente a todo lo demás en el tesoro. Algo que no gritaba poder, sino que susurraba misterio. Elizabeth lo levantó con ambas manos. Sintió su peso. No era la tiara más pesada del tesoro, ni de cerca, pero había algo en ella. Una densidad que no correspondía solo al oro y las piedras. Como si cada mujer que la había tocado hubiera dejado una huella invisible. Victoria y su duelo eterno. Alexandra y su miedo supersticioso. María y su indiferencia calculada. Pero Elizabeth no conocía el miedo de las generaciones anteriores. No había crecido escuchando susurros sobre maldiciones. No le habían enseñado a temer a los objetos, solo a las personas. Se acercó al espejo. Se colocó la tiara sobre la cabeza y sonrió. Le quedaba bien. Los rubíes hacían juego con el tono cálido de su piel. El diseño oriental contrastaba perfectamente con la sobriedad de su vestido. Pero más allá de la estética, había algo más. Elizabeth vio en esa tiara lo que las demás no habían podido ver. Vio una joya abandonada que merecía una segunda oportunidad. Vio belleza donde otros solo veían historia incómoda. Vio potencial donde otros veían peso muerto. Quizás fue su naturaleza. Elizabeth tenía esa cualidad rara de ver lo mejor en las cosas descartadas. En personas, en objetos, en situaciones. Había sido descartada ella misma una vez, cuando Eduardo abdicó, y muchos pensaron que su cuñado nunca podría llenar ese vacío. Y sin embargo, lo llenó. Ella lo ayudó a llenarlo. La tiara oriental Circlet se convirtió en una de sus favoritas. No la usaba en cada evento, no era de ese tipo. Pero la eligió para momentos especiales. Momentos que significaban algo para ella. Y aquí está lo fascinante. Todas las mujeres de sangre real le habían dado la espalda a esta tiara. Victoria la guardó con dolor. Alexandra la transformó y la abandonó. María la ignoró por completo. Y fue precisamente una mujer que no nació en palacio, una mujer que llegó desde fuera, quien se atrevió a darle una segunda vida. ¿Será que hacía falta alguien sin el peso de la tradición, alguien de fuera, para romper el ciclo de miedo que rodeaba esta joya? Pero Elizabeth no se conformó con usarla en silencio. Hizo algo que ninguna otra reina había hecho con la tiara oriental Circlet. Algo que la inmortalizaría para siempre. Y para eso, llamó a un hombre con una cámara y un ojo para capturar no solo rostros, sino almas. Cecil Beaton no era un fotógrafo cualquiera. Era un artista obsesionado con la belleza, con la luz, con capturar ese momento imposible donde lo eterno se cruza con lo efímero. Había fotografiado a las estrellas de Hollywood, a las socialités de París, a las figuras más glamorosas de su época. Pero cuando la reina consorte Elizabeth lo llamó para una sesión, Beaton supo que esto sería diferente. 1939. El mundo estaba al borde de la guerra. En pocos meses, las bombas alemanas caerían sobre Londres. Pero en ese momento, en el silencio controlado de un salón de palacio, solo existían la luz, la cámara y una mujer con una tiara sobre su cabeza.
Elizabeth eligió la Oriental Circlet, no la tiara del Estado, con su peso aplastante de historia oficial, no las esmeraldas de la familia real, con su brillo aristocrático. Eligió la tiara que nadie más había querido, la que llevaba décadas durmiendo en terciopelo negro. Beaton preparó la escena con meticulosidad obsesiva. Ajustó las cortinas para que la luz natural entrara en un ángulo específico. Movió las lámparas de aceite hasta que las sombras cayeran exactamente donde él quería. No buscaba una fotografía oficial, buscaba algo más profundo. Elizabeth se sentó frente a él. La tiara descansaba sobre su cabello oscuro como una corona de fuego frío. Los 11 arcos se elevaban, captando la luz de la tarde. Los rubíes brillaban, pero no con el destello agresivo de los diamantes. Era un brillo más cálido, más íntimo. Como brasas, no como llamas. Beaton levantó la cámara. Y entonces sucedió algo extraordinario. Elizabeth no posó como reina, posó como mujer. Su mirada no era la mirada imperial que el protocolo exigía. Era suave, ligeramente melancólica, como si estuviera pensando en algo lejano, algo privado. Sus manos descansaban en su regazo con una delicadeza que parecía natural, pero que Beaton sabía reconocer como profundamente estudiada. La tiara no parecía un accesorio, parecía parte de ella, como si siempre hubiera estado ahí, como si hubiera esperado décadas para encontrar finalmente a la mujer correcta. Beaton disparó. 1 vez, 2, 3. Cada fotografía capturaba algo distinto. En una, Elizabeth miraba ligeramente hacia un costado y la tiara parecía brillar con luz propia. En otra, sus ojos estaban directos a la cámara y los rubíes parecían absorber toda la atención. En una tercera, una sonrisa apenas insinuada y de pronto la joya dejaba de ser un objeto de museo para convertirse en un secreto compartido. Estas fotografías no eran protocolares, eran personales, casi peligrosamente íntimas para una reina consorte. Y Beaton lo sabía. Por eso eran perfectas. 11 años después, en 1950, Beaton regresó. Jorge VI seguía vivo, pero su salud se deterioraba. Elizabeth lo cuidaba en silencio, sosteniéndolo con la misma fuerza con la que había sostenido al país durante la guerra. Y otra vez eligió la tiara Oriental Circlet para el retrato. Esta vez, su rostro había cambiado. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. El peso de los años de guerra, de las noches en vela, de sostener a un rey enfermo, se veían en su mirada. Pero la tiara seguía ahí, inmutable, eterna. En la fotografía de 1950 hay algo desgarrador. Elizabeth mira a la cámara, pero parece mirar a través de ella, a través del tiempo. Y la tiara, con sus rubíes rojos como sangre antigua, parece ser lo único que la ancla al presente. Beaton sintió que estaba fotografiando algo más que una mujer con una joya. Estaba fotografiando la memoria misma. La tercera sesión llegó en 1953. Jorge VI había muerto el año anterior. Elizabeth ya no era reina consorte. Ahora era la reina madre. Su hija, Isabel II, ocupaba el trono. Y Elizabeth volvía a ponerse la tiara Oriental Circlet. Esta vez, Beaton la fotografió en blanco y negro, sin color. Solo luz, sombra y la textura del tiempo grabada en un rostro que había visto demasiado. La tiara ya no era un adorno, era un talismán, un ancla a los años cuando Jorge estaba vivo, cuando era reina, no solo madre, cuando el mundo la necesitaba y ella respondió. En esa fotografía final, Elizabeth no sonríe. Tampoco está triste, está serena, como alguien que ha hecho las paces con todo lo que perdió. Y la tiara, posada sobre su cabeza plateada, parece entenderlo. Miren esas fotografías con cuidado, si alguna vez tienen la oportunidad. No son imágenes de una reina. Son imágenes de una mujer que encontró en un objeto abandonado lo que las demás no pudieron ver. Belleza donde había miedo. Compañía donde había soledad. Memoria donde había olvido.
y que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Porque después de esas sesiones con Beaton, la tiara se convirtió en algo más que una joya del tesoro real. Se convirtió en su joya, personal, intransferible, cargada con significados que solo ella conocía. Y cuando llegó el momento de entregarla, cuando el protocolo exigía que pasara a la siguiente generación, la historia dio un giro que rompió todas las reglas de la monarquía británica. 6 de febrero de 1952. El rey Jorge VI murió mientras dormía. Tenía solo 56 años. Fumador empedernido, debilitado por años de estrés, su corazón simplemente se detuvo en la noche. Elizabeth Bowes-Lyon se convirtió en la reina madre. Su hija Isabel, de 25 años, se convirtió en Isabel II. Y con ese cambio de título llegó algo más. Algo que pocas personas fuera de palacio entienden. Un tsunami silencioso de transferencias legales, ajustes de protocolo y reorganización del tesoro real. Porque en la monarquía británica, las joyas tienen dueño. No en el sentido sentimental, sino legal. Algunas pertenecen a la corona, inalienables, imposibles de vender o regalar. Otras pertenecen personalmente al monarca reinante. Y cuando un rey o reina muere, esas joyas personales pasan automáticamente al siguiente en la línea. La tiara oriental Circlet pertenecía a esa segunda categoría. Por protocolo, debería haber pasado inmediatamente a Isabel II, sin discusión, sin opciones. Las reglas eran claras. Habían sido claras durante siglos, pero Isabel hizo algo extraordinario. Se la dejó a su madre. No hay decreto oficial, no hay documento firmado que explique la decisión, pero los registros lo confirman. Durante los siguientes 50 años, hasta la muerte de la reina madre en 2002, la tiara oriental Circlet permaneció en su posesión. Piensen en lo que esto significa. Isabel II es probablemente la monarca más disciplinada que ha existido. Una mujer que dedicó 70 años de su vida a cumplir cada regla, cada protocolo, cada tradición al pie de la letra. Que nunca dio entrevistas personales, que nunca reveló sus opiniones políticas, que construyó toda su identidad alrededor del concepto de deber sobre deseo. Y sin embargo, en este momento específico, eligió el corazón sobre el protocolo. ¿Por qué? Porque Isabel conocía a su madre. Había visto cómo la reina madre usaba esa tiara. Había estado presente durante las sesiones con Beaton. Había visto las fotografías. Y más allá de las imágenes, había visto algo que las cámaras no capturaban. Había visto cómo su madre tocaba la tiara cuando creía que nadie miraba. Los dedos deslizándose sobre los rubíes como quien acaricia un recuerdo. La forma en que la sostenía antes de colocársela, como quien sostiene la mano de alguien que ya no está. El silencio que la rodeaba cuando se miraba al espejo con la tiara puesta. Para la reina madre, esa joya no era un accesorio, era un puente. Un túnel del tiempo que la conectaba con los años cuando Jorge vivía. Cuando bailaban en los salones de palacio. Cuando él tartamudeaba sus discursos y ella lo sostenía con la mirada. Cuando el mundo estaba en guerra pero ellos estaban juntos. Isabel entendió que quitarle esa tiara a su madre sería como arrancarle un pedazo de alma. Y eligió no hacerlo. Este tipo de gesto es casi inaudito en la Casa Real. La monarquía británica funciona con una precisión casi mecánica. Cada objeto tiene su lugar. Cada tradición tiene su momento. Cada decisión está calculada para mantener la continuidad institucional. Pero aquí, en este momento silencioso que casi nadie fuera de palacio notó, Isabel II permitió que lo humano venciera lo institucional. No hubo anuncio. No hubo explicación pública. Simplemente, la tiara se quedó donde estaba. En el tocador de la reina madre, en su estuche de terciopelo negro, esperándola cada vez que ella decidiera volver a ponérsela. Y la reina madre lo hizo, no con frecuencia, pero sí con intención. En eventos pequeños, privados, en retratos que solo la familia vería, en momentos que importaban solo para ella. Piénsenlo un momento. La mujer que dedicó toda su vida a cumplir las reglas al pie de la letra,
la monarca más disciplinada de la historia moderna, rompió el protocolo. Y lo hizo por una tiara que todos consideraban maldita. ¿Qué dice eso sobre el poder de los objetos? ¿Qué dice sobre el amor entre madre e hija? ¿Qué dice sobre la grieta silenciosa que existe entre el deber y el corazón, incluso en las personas más comprometidas con la corona? Isabel nunca habló de esta decisión. Nunca la explicó. Nunca la justificó. Y quizás eso es lo más elocuente de todo. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Hay gestos que hablan más fuerte que cualquier decreto real. La reina madre conservó la tiara hasta el último día. La usó. La amó. La convirtió en parte de su identidad de una forma que ninguna otra mujer antes lo había hecho. Pero todo llega a su fin. Y en 2002, cuando la reina madre se fue a los 101 años de edad, la tiara oriental Circlet finalmente regresó al tesoro. Después de 50 años. Después de ser el talismán personal de una mujer que la rescató del olvido. Y entonces surgió la gran pregunta. La pregunta que todos los expertos en joyería real se hacían en voz baja. ¿Qué haría Isabel II con ella? 2002. La reina madre muere en su sueño a los 101 años. Inglaterra entera se viste de luto. Las campanas suenan desde Westminster hasta Edimburgo. Los periódicos dedican portadas completas a la mujer que había sostenido al país durante la guerra, que había vivido un siglo entero, que había sido testigo de más historia que cualquier otra figura pública británica. E Isabel II, ahora de 76 años, pierde a su madre. Y recupera una tiara. La tiara oriental Circlet regresa oficialmente al tesoro real. 50 años después de que Isabel la cediera en un gesto silencioso de amor filial, vuelve a sus manos. Ahora es legalmente suya, sin ambigüedades, sin excepciones de protocolo. Puede usarla cuando quiera, donde quiera, como quiera. Los expertos en joyería real esperan. Las revistas especializadas especulan. ¿Aparecerá Isabel con la tiara en el próximo banquete de Estado? ¿La usará en alguna visita oficial? ¿La incorporará a su rotación habitual de joyas? Pasan los meses. Nada. Pasan 2 años. Silencio. La tiara permanece guardada. Y entonces, 3 años después, en 2005, sucede algo inesperado. Isabel II anuncia una visita de Estado a Malta. Malta. Esa pequeña isla en el Mediterráneo que para la mayoría de los británicos es solo un punto en el mapa. Pero para Isabel no es cualquier lugar. Es el lugar. Porque entre 1949 y 1951, cuando Isabel aún era solo la princesa heredera y su padre todavía vivía, ella y Felipe vivieron en Malta. Felipe servía en la Marina Real. Estaba destinado allí como oficial. Y por primera y única vez en su vida, Isabel tuvo algo parecido a una existencia normal. Vivían en una villa alquilada, sin sirvientes por docenas, sin protocolos aplastantes. Solo ellos dos. Recién casados, jóvenes, con 2 hijos pequeños y la ilusión de que tal vez, solo tal vez, podrían tener una vida que no estuviera completamente devorada por la corona. Paseaban por las calles de La Valeta como cualquier pareja. Isabel iba al mercado. Se sentaban en cafés al aire libre. Bailaban en fiestas de oficiales donde nadie hacía reverencias ni se dirigía a ella como Su Alteza Real. Fueron los años más felices de su vida. Ella misma lo dijo décadas después en una de las pocas confesiones personales que se permitió. Y entonces Jorge VI murió, y Malta quedó atrás, como un sueño que se desvanece al despertar. Isabel nunca volvió, no oficialmente, no durante más de 50 años. Pero en 2005 decidió regresar, y para esa visita, para ese viaje cargado de memoria y nostalgia, Isabel elige ponerse la tiara oriental Circlet. La noticia pasa casi desapercibida en los medios generalistas. Es solo otro evento oficial más en la agenda de una reina de 79 años. Pero los expertos en joyería real se quedan perplejos, porque es la primera vez que Isabel usa esa tiara, la primera vez en su vida, y será la única. Durante los siguientes 17 años de su reinado,
Hasta su muerte en 2022, Isabel II jamás volvió a ponerse la tiara oriental circlet. Malta, una vez y nunca más. ¿Entienden lo que esto significa? Isabel tenía acceso a docenas de tiaras. Las usaba constantemente, rotándolas según la ocasión. Pero esta, la tiara que su madre había amado, la que había rescatado del olvido, la que llevaba la memoria de 5 generaciones de mujeres, Isabel la reservó para un solo momento. El momento en que regresó al único lugar donde había sido verdaderamente feliz. No la usó en una coronación, no en un banquete de estado, no en una celebración del jubileo. La usó en Malta, donde había bailado con Felipe bajo las estrellas mediterráneas, donde había sido solo Isabel, no Isabel II. Es un gesto tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera lo notó. Pero para quienes entienden el lenguaje silencioso de la monarquía, es ensordecedor. Isabel estaba cerrando un círculo. Estaba honrando a su madre llevando la tiara que ella amaba. Estaba honrando su propia juventud perdida, regresando al lugar donde la dejó. Y estaba diciendo adiós a Malta, a esos años irrecuperables, a la mujer que había sido antes de que la corona la consumiera por completo. Una vez. En 70 años de reinado, Isabel II se puso la tiara oriental circlet una sola vez y eligió el único lugar del mundo donde había sido verdaderamente feliz. Creo que Isabel nunca tuvo miedo de la maldición. Creo que respetaba demasiado la memoria de su madre como para convertir esa tiara en un accesorio de rutina. A veces, usar algo solo una vez es la forma más profunda de honrarlo. Después de Malta, la tiara volvió al silencio, al terciopelo oscuro, a la espera. Los años pasaron. Isabel envejeció. El mundo cambió. Y la tiara oriental circlet permaneció inmóvil en su estuche, como un secreto que solo 3 mujeres habían entendido completamente. Victoria, que la recibió con amor y la perdió con duelo. La reina madre, que la rescató del olvido. E Isabel, que la usó una sola vez para despedirse de todo lo que nunca podría recuperar. Y así habría terminado la historia. Una joya maldita. 5 reinas, décadas de silencio. Pero entonces, una nueva mano abrió el estuche. Una mano que no pertenecía a ninguna reina. Todavía. Kate Middleton tampoco nació para ser reina. Como Elizabeth Bowes-Lyon 70 años antes, Kate venía de fuera. Familia de clase media. Padres que trabajaron duro para darle educación privada. Una infancia normal en un pueblo pequeño. Nada de sangre azul, nada de palacios. Y como Elizabeth, se casó con un hombre que nunca debió estar tan cerca del trono. Guillermo era el segundo en la línea de sucesión cuando se casaron. Su padre, Carlos, debía reinar primero. Podían pasar décadas. Quizás Kate nunca llegaría a ser reina consorte. Quizás envejecería como duquesa, y eso sería todo. Pero el mundo sabe algo que la monarquía a veces olvida. Nada está garantizado. Los destinos cambian, las líneas se rompen, y las mujeres que vienen de fuera a veces terminan siendo las que sostienen todo cuando el edificio se tambalea. Kate entró a la familia real bajo un escrutinio que ninguna otra mujer había enfrentado. Cámaras 24 horas, redes sociales diseccionando cada gesto, comparaciones constantes con Diana, expectativas imposibles. Y en medio de todo eso, tuvo que aprender el lenguaje silencioso de las joyas reales. Porque en la monarquía británica, las joyas no son accesorios, son mensajes. Cada tiara que una mujer elige dice algo, sobre quién es, sobre qué representa, sobre qué linaje reclama. Y un día, Kate eligió la tiara oriental circlet. No sabemos exactamente cuándo fue la primera vez. Los registros de uso interno del tesoro no son públicos. Pero las fotografías confirman que Kate ha aparecido con ella en eventos oficiales. No muchas veces,
pero suficientes para que los expertos levanten las cejas. Porque Kate está haciendo algo que nadie esperaba. Está rescatando la tiara del olvido. Otra vez. Piensen en el paralelismo. La reina madre, que no nació en la realeza, rescató esta tiara después de décadas de abandono. La convirtió en su talismán personal. La amó cuando nadie más se atrevía. Y ahora Kate, que tampoco nació en la realeza, la vuelve a sacar del estuche. La lleva en público. La muestra al mundo bajo la luz implacable de las cámaras modernas. ¿Es valentía? ¿Es estrategia? ¿O es algo más personal? Tal vez Kate conoce la historia. Tal vez sabe que esta tiara ha sido el refugio de las mujeres que llegaron de fuera. Tal vez ve en ella un símbolo de resistencia, de mujeres que no nacieron para esto, pero que lo hicieron de todas formas. O tal vez simplemente le gusta. Tal vez ve belleza donde otros ven peso histórico. Tal vez, como la reina madre 70 años antes, tiene esa cualidad rara de no temer a los objetos que otros consideran malditos. Pero hay una diferencia crucial entre Kate y todas las mujeres que vinieron antes. Kate lleva esta tiara en la era de la hipervisibilidad. Cada vez que aparece con ella, millones de personas la ven instantáneamente. Las fotografías circulan en segundos, los comentarios se multiplican, los análisis se publican antes de que termine el evento. Victoria guardó la tiara en duelo privado. Alexandra la transformó y la escondió. La reina madre la amó en la relativa penumbra de una era sin internet. Isabel la usó una sola vez en un gesto que casi nadie interpretó, pero Kate la lleva bajo reflectores que no conocen piedad. Y hasta ahora, la tiara no le ha traído mala suerte. No ha habido escándalos asociados a ella. No ha habido tragedias inmediatas. Kate sigue ahí, sonriendo, cumpliendo con sus deberes, criando a sus hijos. Navegando las aguas turbulentas de una monarquía en crisis permanente de relevancia. Tal vez la maldición nunca existió. Tal vez solo fue superstición victoriana proyectada sobre piedras inocentes. O tal vez la maldición se rompió en algún momento del camino, cuando la reina madre la rescató con amor, cuando Isabel la honró con silencio reverente. O tal vez las maldiciones solo afectan a quienes creen en ellas, y Kate no cree. Hoy, la tiara Oriental Circlet tiene 170 años. Ha sobrevivido a 5 generaciones de mujeres. Ha absorbido amor, muerte, miedo, transformación, abandono, rescate, duelo y renacimiento. Ha sido mutilada 2 veces. Primero cuando le arrancaron los diamantes de Hannover. Después cuando Alexandra reemplazó los ópalos de Alberto con rubíes de Nepal. Ha pasado décadas en la oscuridad. Ha sido fotografiada por el mejor retratista de su época. Ha viajado de Londres a Malta y de vuelta. Ha coronado la cabeza de una reina en duelo eterno. De una reina supersticiosa. De una reina que la amó contra toda lógica. De una reina que la usó una sola vez para despedirse de su juventud. Y ahora corona la cabeza de una mujer que todavía no es reina, pero que probablemente lo será. Y cuando ese día llegue, cuando Kate Middleton se convierta en reina consorte, la pregunta será inevitable. ¿Qué hará con la tiara Oriental Circlet? ¿La adoptará como la reina madre? ¿La usará una sola vez como Isabel? ¿La transformará otra vez como Alexandra? ¿O hará algo completamente nuevo? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es parte de la fascinación. Porque esta tiara ha demostrado algo a lo largo de 170 años. Que los objetos no tienen destino fijo. Que pueden ser malditos para una mujer y sagrados para otra. Que la historia no termina nunca mientras haya alguien dispuesto a abrir el estuche. La tiara Oriental Circlet ha atravesado 5 generaciones de mujeres. Algunas la amaron, otras la temieron, una la transformó, otra la escondió. Otra la usó para despedirse, y ahora una nueva generación la sostiene entre sus manos, bajo la luz implacable del siglo XXI. Y después de todo lo que hemos visto hoy,
Después de recorrer 170 años de amor y pérdida y miedo y valentía, yo me quedo con una sola pregunta. Si las piedras pudieran hablar, si los rubíes que reemplazaron a los ópalos pudieran elegir, si el oro que sobrevivió a todas las transformaciones tuviera voz, ¿qué reina elegirían? ¿A Victoria, que la recibió con el amor más puro? ¿A Alexandra, que las mutiló por miedo pero las salvó del olvido? ¿A la reina madre, que la rescató cuando nadie más las quería? ¿A Isabel, que las honró con el silencio más elocuente? ¿O a Kate, que las lleva hoy sin miedo, desafiando 170 años de susurros, demostrando que a veces lo único que una maldición necesita para romperse es alguien que se niegue a creer en ella? No tengo la respuesta, pero sí sé esto. La historia de la tiara oriental Circlet no ha terminado. Apenas está comenzando su siguiente capítulo. Y algo me dice que este será el más fascinante de todos.